Te ruego, por favor, Señor Jesús, de que tu palabra corra y sea glorificada. Implántala en cada vida y en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo en esta mañana a lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Esta palabra fue escrita hace aproximadamente 2000 años y esto que está hablando el apóstol aquí es la realidad de lo que vive el mundo de hoy. Esta tremenda lista que hay aquí, que habrán hombres amadores de sí mismos, eso lo hay hoy día, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, significa falta de templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Dice aquí impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta lista que está aquí es tremenda, pero es una realidad. Ese es el comportamiento del ser humano hoy. ¿Y dónde? ¿De dónde se origina esto? De la carencia de la presencia de Dios en la vida de las personas, en la pareja, en la familia. Y esto ha traído consecuencias para que veamos una sociedad tan caída de lo moral, de lo espiritual, de lo social en cuanto a los valores. Así que es importante que esta mañana analicemos algo. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos caído en esa condición? Obvio que Dios tiene a su iglesia sobre la tierra. Y si Dios tiene a su iglesia sobre la tierra, es porque Él, a través de su palabra, la administración que Él tiene a través de la palabra y del Espíritu de Dios, trabaja poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, e igualmente en lo que es el núcleo familiar y el núcleo de la iglesia. Así que las condiciones que vive el mundo afuera son diferentes a lo que vive la iglesia aquí. Porque Dios justamente nos llama a vivir en un mundo con Él. Un mundo totalmente dependiente en Él. Y por eso, hermanos, el tema de esta mañana son mundos independientes en una casa. Mundos independientes en una casa. Eso es algo tremendo. ¿A qué me refiero? A que Dios siempre, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, yo quiero que por favor miremos este versículo. Dice aquí claramente, hermanos, que el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hablando de nosotros. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Miren cómo a Dios le interesa mucho la unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el verso 22 del capítulo 17 de Juan. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos como también a mí me has amado. El verso 26 dice, y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces el amor tiene la familia y la unidad tiene una base y es el amor. Ahora, mire lo que dice aquí Lucas, capítulo número 10. En el capítulo 10 de Lucas, el verso, déjeme ver, aquí está. Lucas, capítulo 10, capítulo 11, discúlpeme hermano, capítulo 11, verso 17 dice de la siguiente manera. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida contra sí misma cae. Es decir, una casa dividida. Cuando hay división, cuando hay mundos aparte, el mundo que lleva el esposo es diferente al que lleva la esposa. Es decir, el esposo lleva su mundo y ella lleva el de ella.
y los niños llevan el de ellos. Así que son 3 mundos en una casa. Entonces el Señor dice aquí, una casa dividida pronto cae, no prosperará. Y por eso es que estamos interesados. Ayer vimos un momento muy especial durante el día. Me conmovió mucho, porque llegó un momento que nunca quizás padres habían tenido con sus hijos. Un contacto, una unidad. Fueron aquí el niño y el padre y la madre que estaban quebrantados. Estaban allí unidos. Y eso se ve poco en la casa. Eso se ve poco porque vimos, hermanos, y estamos preocupados por las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que justamente de la lista que acabamos de hablar, pero no solamente eso, los síndromes que sufre la sociedad hoy día, como la drogadicción, como la depresión, como el suicidio, como la descomposición social en cuanto a la familia, todo eso nos dice que hay algo que alguien está trabajando. Hay alguien que está interesado en que tengamos mundos independientes. Mire que Dios busca la unidad y Satanás siempre tratará de hacerle la contraria a Dios. Es decir, que todo lo que, si Dios dice blanco, Él dice negro. Si Dios dice arriba, Él dice abajo. Pero es la contraria, y en todo hay que entender. Nosotros tenemos que ser personas muy claras y sabias, entendiendo estas cosas. Ahora, es importante entonces que nosotros sepamos que la unidad de la familia es importante. Que el mundo que yo vivo como padre lo viva mi hija, mi esposa, y lo vivan mis hijos. Que estemos unidos en una sola unidad y que vivamos en una sola casa, pero no dividida. Eso es lo que espera el Señor. Ahora, para esto voy a aplicar algo de la palabra. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho que una de las cosas importantísimas que hay que hacer es que en el lugar donde vivimos, vivamos con Dios. Es decir, que el lugar donde usted vive sea un ambiente agradable para que Dios viva ahí. Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta en todas partes. Él se manifiesta donde a Él se le agrada. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. Aquí hay personas y la mayoría no fumamos, pero si usted entra a una sala donde la gente está fumando, ¿usted qué hace? Usted no está bien ahí, no se siente cómodo. Lo mismo le pasa a Dios. Entonces, donde en un lugar o en la vida o en la habitación o en la casa, donde no haya un ambiente donde Dios se sienta agradado, Él se va. Y si Él se va, entonces quedamos ahí a expensas del otro. Porque al otro, si tú le abres un poquito la puerta, por ahí se meten. Mientras que el Señor toca la puerta y dice, yo estoy afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Miren lo que es el Señor tan caballeroso, tan bueno, ¿verdad? Que Él te está invitando, déjenme entrar. Porque si Jesús está dentro, Él se quiere quedar. Amén. Amén. Y si Él se queda, hermano, hay bendición para la familia. Hay bendición para el esposo. Hay bendición para la esposa. Hay bendición para los hijos. Así es que usted tiene que saber que en el lugar donde usted vive, en el lugar donde usted está, usted tiene que tener un ambiente agradable a Dios. Porque Él quiere vivir con usted. Entonces lo que usted ve debe ser agradable a Él. Lo que usted oye debe ser agradable a Él. Lo que usted dice debe ser agradable a Él. Y lo que usted hace en su casa debe ser agradable a Él. Si no lo es agradable, Él sabe qué va a hacer, se va a ir. Claro, hermanos, usted se ha dado cuenta que cuando usted está de pronto haciendo una visita, o es amigo de una pareja, y esa pareja se comienza a discutir y comienzan a pelear, ¿usted qué siente que debe hacer? Irse. Porque no quieres estar ahí. Eso le ocurre a Dios. Y Él se va. Y en una de las iglesias de Apocalipsis, Él se salió del culto, se salió del lugar donde ellos se congregaban. Y les dijo, me salgo porque ahí no me siento bien. Y Dios quiere sentirse bien en tu casa, en tu vida, en el lugar donde tú estás. Él quiere estar contigo porque Él te ama. Digan amén. Él te ama. Él ama a tu familia. Él creó la familia. Es esto tan importante que miren, hermanos.
Pregúntele a sus hijos cuántos papás quiere tener. Pregúntele. Lo que los niños quieran, eso es lo que quiere Dios. Los niños son es como por eso me conmueve, cuando si alguien sintió algo cuando subieron aquí los niños. Y pueden subir todo el tiempo que quieran. ¿Sabe por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ya. Ahora, pero le preguntamos a un niño, ¿cuántas mamás quieres tener? Él va a decir, ese niño va a decir, una. ¿Y cuántos papás quieres tener? No, es que el que tengo, unos 3. Ninguno va a decir eso. No, entonces la mamá se pone feliz. Ay, puedo casarme 3 veces. ¿No se han dado cuenta que hay conflictos? Que entonces una mujer tiene un hijo con un esposo y luego no fracasó con ese y entonces viene con otro y entonces ya hay problemas. Porque entonces nace el otro y entonces el papá de que está viviendo acá no quiere al otro. Siempre hay problemas porque ese no es el orden de Dios. Así de sencillo es, hermanos. Por ejemplo, hay aquí de pronto madres que de pronto sí tuvieron un fracaso porque vivieron ese fracaso en el mundo, no conocían a Dios. Pero ahora sus hijas son adolescentes. Ahora, ¿cómo hace para ella rehacer su vida? Para que ese hombre que la pretende, si se casa con ella y viven en la misma casa, no vaya a poner sus ojos en su hija, porque no es de él. Bien, pensemos en eso. Ahora, ahí es importante porque sepamos algo. Principio número 1. Lo importante es que donde yo viva esté Dios. Amén. Así que yo tengo que procurar que donde yo viva todo le agrade a Él. Por ejemplo, antes de que se me vaya ese pensamiento. Por ejemplo, si usted vive en una casa y ahí tienen a San Lázaro bendito en un muñequito, ¿cierto? O tienes la Virgen de Alta, bueno, la Guadalupe, bueno, la del Carmen, la Virgen del Carmen, ¿no? En mi país se llama la Virgen del Carmen. María Auxiliadora también, ¿no? Bueno, ¿cuál quiere usted tener en su casa? Bueno, la que tenga en su casa. Si usted tiene una de esas, una imagen de esas, el Señor no va a entrar ahí, porque alguien lo está reemplazando. Y no es que tengas, no, pero es que yo tengo al divino niño ahí. Tampoco. Estás quebrantando el segundo mandamiento. Ayer hubo un error aquí. Ayer dijeron que el primer mandamiento, ¿era cuál? No. Amar al Señor. Ese no es el primer mandamiento. El gran mandamiento es amar. Sí, el gran mandamiento es uno, pero los 10 mandamientos, el primer mandamiento es otro. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen de ninguna cosa, de lo que está en el cielo. Mi Jesús está en el cielo. Sí, pues no te harás imagen de Él. Así que ve sacando el cristico que tienes y véndelo y trae una buena ofrenda a la iglesia. Porque tenemos que construir para Él. De nada sirve una imagen, de nada sirve. Las imágenes no hacen absolutamente nada. En mi país hacen procesiones y hasta los cargan. Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. ¿No hay que llevarlos? ¿Usted va a confiar en algo así? Dígame, ¿usted va a confiar en algo así? Pero confiamos en el Dios que no lo vemos, pero que es real, que está aquí. Amén, que nos habla, que nos ministra, que nos guarda, que nos fortalece. Dígame. Un aplauso a Jesús. Por eso es que es vital que Jesús esté en su casa. Cuando yo no tenía a Jesús en mi casa, el que mandaba era yo. Aquí mando yo, aquí el que paga la renta soy yo, aquí el que trabaja soy yo, y te callas.
Sí, pero llegaba el casero, díganle que no estoy. A cobrar las rentas, díganle, así era. No, de verdad así era. Pero un día las cosas cambiaron. Un día el Señor me dijo, déjame entrar y te arreglo tu casa. Y nosotros con mi esposa lo dejamos entrar. Y Él es el Señor. Y todo agrada ahí en esa casa a Dios. Hasta los cuadros que tienes. Los cuadros que tienes. Ve, busca los cuadros. Las imágenes. Por ahí uno se pone a comprar cosas. Y no sabe lo que compra para llevar a la casa. Llevan hasta monstruos, compran ahí algunos. Tan lindo el monstruo. Y se lo llevan para la casa. No sé por qué, pero se lo llevan para la casa. No, saque las cosas que usted piensa en su espíritu que no le agradan a Dios. Saque películas, saque revistas, saque eso, porque es que Dios quiere vivir ahí. Ustedes no se han dado cuenta que hay veces que hay lugares donde me han llamado. Varias veces me ha sucedido aquí en Manhattan, en varios apartamentos me han llamado, pastor, venga, que aquí aparece una niña de noche y camina, la vemos. Yo le dije, es que esa niña está aquí y es el mismo diablo porque usted no le dejan entrar a Jesús. Y es más, otra cosa, me han dicho a mí, pastor, venga, unge mi casa porque voy a vivir en ella. ¿Dónde dice la Biblia que hay que ungir la casa? Hay que ungirlos a usted. Para que se comporte bien. Claro, hermano, yo puedo llegar a una casa y voy a orar por esa casa para que, pero eso sí, si usted se pone a ver malos programas, se pone a ver ahí a Laura de América, o a la otra esa, ¿cómo se llama? Polo, ¿cómo se llama la otra? La doctora Polo. Vean, si usted se pone a ver a la doctora Polo, ¿cierto? En la casa, el Señor se sale. Claro, se sale, porque es que esa doctora Polo es contra Cristo. No habla bien de Cristo, no le da la honra a Cristo. Y todo lo que no honra a Cristo, ¿qué hace ahí? ¿De acuerdo? Por eso es importante que miremos pero sobre todo, hermanos y hermanas, esta mañana miremos bien esta parte. Ahora, ¿quién es la persona más importante de una casa? La mujer. Lo hizo Dios. En ninguna parte, las mujeres casi no dicen amén, pero así es. ¿Es importante o no? Sí es importante. Le voy a decir por qué es importante y es más, la Biblia lo dice claramente. En ningún lugar la Biblia dice, el hombre sabio edifica su casa. Búsqueme ese versículo a ver dónde está. Pero la Biblia sí dice, la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. Eso dice la Biblia. Proverbios 14:1. ¿De acuerdo? Ah, pero ¿quién hace sabio a la mujer? No, el esposo. Come on. Por eso es que la Biblia dice, maridos, vivir con ella sabiamente. Porque cuando la mujer no actúa sabiamente es porque el esposo no está siendo sabio. Ay, como que aquí necesitamos una conferencia de parejas aquí. Pero bien. Pero qué importante esto. Qué importante esto. Qué importante que la mujer procure un mundo, trabaje para que su casa sea un solo mundo y no ella un mundo, su esposo un mundo y sus hijos un mundo. Esto es interesante. ¿Qué tanta comunicación tiene usted con sus hijos? Es decir, ¿conoces el lenguaje de él? Mire el lenguaje entre los niños. Mire el lenguaje entre los jóvenes. Mire, se ponen aquí 4 muchachos de estos jóvenes que están aquí, esos 4, y se ponen a hablar, ahí entre ellos. Y luego yo me meto entre ellos y ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque ellos tienen una sintonía entre ellos. Y meterme yo en ella, me tengo que meter en el mundo de ellos. Tengo que tener esa capacidad para meterme ahí. Porque ese es el mundo de la juventud hoy. Tienen un mundo. Pero los padres, ¿qué tenemos que tener aquí? El padre y la madre. Ahora, cuando hablo del padre, hablo de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. Ahora, cuando hablo de una mujer de Dios, hablo de una mujer que de ninguna manera va a permitir que en su medio, en su casa, en su ambiente, no reine otra cosa que el Señor. Y es la mujer. Acuérdense lo que pasó allá. Hay una historia aquí de una mujer llamada la Tsunamita, que era
tenía unas cualidades interesantes. Y es que ella era una esposa, era hija de Israel, era una mujer temerosa de Dios y casada. Entonces ella sabe que Eliseo es el profeta de Dios y que pasa por ahí de vez en cuando por su casa, cerca de su casa pasa. ¿Ella qué hace? Ella lo primero que tiene es una intención de que la presencia de Dios venga a su casa, viva en su casa. Entonces, ¿qué hace? Mire lo que dice la Biblia. Dice que ella va y le dice a su esposo, le pide permiso a su esposo, porque es una mujer sujeta, es una mujer de Dios. Y una mujer de Dios tiene dos condiciones: un espíritu que es de grande estima delante de los ojos de Dios, y es una mujer afable y apacible, tranquila, que no es ni histórica ni histérica, sino heroica. Esa mujer, entonces, sí, porque llega el momento entonces que ella le dice, yo no sé cómo le decía a su esposo, papi, sweetie, mira, es que por ahí pasa el profeta y quisiéramos aquí una habitación para él, para que cuando él venga, claro que, ¿qué diría un esposo celoso? Ya quieres que un hombre entre a esta casa. No, ella tenía otra intención, es que es lo que tú pienses. No pienses mal de las otras personas. No las juzgues según las apariencias, porque puedes cometer pecado. Entonces, ¿qué hizo él? Ella le dijo, papi, ¿por qué no hacemos aquí una habitación para que cuando venga el profeta tenga aquí una cama, una mesa, una lámpara y una silla? Él le dijo, está bien. Y mandaron a hacer la habitación. Y cuando venía el profeta se quedaba ahí. Y ella siempre muy atenta a él y a su siervo. Tanto así que la intención de quién fue, no fue de su esposo, aunque también era creyente, fue de ella. Y ella justamente hace eso. Hace que todas las cosas honren a Dios. Y yo tengo que decirles a ustedes, hermanos, de verdad, esta iglesia, como dijo Anthony, es una gran iglesia, pero Dios me ha dado a mí un hermoso ministerio. Y un hermoso ministerio, pero con mi esposa también. Porque esta mujer nunca, desde que soy cristiano, que yo la conozco, nunca me ha dicho, váyase usted para la iglesia y quédese y déjeme aquí. Nunca lo ha hecho. En todos estos años que hemos estado juntos, hermano, ella a veces se puede levantar con un dolor y ella se anima a venir a la iglesia. Ustedes saben que ella siempre viene. ¿Vea? ¿Por qué? Porque ese es un detalle interesante para Dios. Por eso sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y su marido, por eso es que lo estoy haciendo, la estoy alabando. Nunca. Pero yo tampoco he sido como ese esposo que le dice a la esposa, papi, levántate para ir a la iglesia. Y él dice, dame 2 razones por qué tengo que ir a la iglesia. Dice, primero, porque tú tienes las llaves de la iglesia. Y segundo, porque eres el pastor, levántate. Yo no he sido así, ¿eh? No, señor. Siempre he sido un hombre que en esa casa los dos hemos tenido ese pensamiento. Vamos a honrar a Dios. Vamos a honrar a Dios. Y yo soy el primero que me levanto. Y yo no tengo por qué estar diciendo a mi esposa, levántate, vamos para la iglesia, apúrate. Yo no tengo por qué acosarla a ella. Porque es que juntos tenemos una relación con ese Dios bueno. Ese Dios bueno que nos ha unido. Es interesante que desde un principio nosotros, el mundo de mi esposa es mi mundo. Yo no puedo permitir que ella viva su mundo y yo otro. No lo hagas. Te autodestruyes. Es que hay gente muy egoísta, egocentrista e independientes. El que es independiente fracasa, se aísla, queda solo. Pero esto nos llama al Señor a que pensemos en esta parte. Es interesante, ¿por qué? Voy a ir rápido, porque la unidad es algo que quiere el Señor. Nosotros, ¿cómo hacemos entonces para que nuestros niños vivan el mismo mundo nuestro? Bueno,
tiene que ser tan grande tu influencia hacia ellos que suple la que el mundo les va a dar. Mire, si tú no influyes a tus hijos con tu vida, no los metes en tu mundo, ellos se meterán en el mundo del mundo. Entonces, cuando llegan a la casa, no hay comunicación, no hay unidad. Ellos viven su mundo. Y tú crees que estás bien, porque le estás dando comida, vestido, porque les das escuela, porque están viviendo ahí contigo. ¿Tú crees que ellos están bien así? No. Miren, escuchen bien. Cuando hay un niño que crece y llega a la adolescencia y se pone piercing, se pinta el pelo y hace el punk, es porque está diciendo, no me amaron en mi casa. Y está protestando porque un niño viene cargado de emociones y los padres se lo tienen que dar. Por eso, ¿cómo es tan perfecto el Señor? Tan perfecto el Señor que el Señor hizo que los niños se peguen del pecho de su mamá. Y el lugar que un bebé quiere estar en todo este mundo no es en Disney, es en el pecho de su mamá. No es en McDonald's, es en el pecho de su mamá. De verdad. Claro que después que se desprenden de ahí, ahí sí McDonald's. ¿Verdad? Pero lo más importante aquí es ver cómo Dios procura que haya unidad. Que el mundo que viven tus hijos tú lo sepas, lo conozcas, pero que no sea el mundo que el mundo les ofrece, sino el que tú les has influido. Ahí está la clave. Amén. Ahí está la clave. Cuando tú, miren hermanos, yo fui un muchacho rebelde. Pues yo les he dicho ya varias veces, yo tuve mucho afecto de mi mamá, pero de mi papá, no. Yo no me acuerdo que mi papá me haya besado. No, yo me acuerdo que me daba unas pelas terribles. Sí, de eso es que me acuerdo. Entonces, claro, cuando yo ya fui joven, ya fui rebelde. Porque eso fue lo que ignorantemente, mi papá no sabía, no era cristiano, no sabía estas cosas. Ahora, por eso nosotros creamos un ambiente diferente para nuestros hijos. De más contacto, de más cuidado, de más atención, de que el mundo que ellos viven sea semejante al que vivimos nosotros. Trabaja en eso, hermano. Quizás no sea tarde. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si usted no trabaja, el diablo está trabajando. ¿Cómo trabaja? Miremos y verá. Aquí dice, y sobre todo le hablo a las hermanas que son madres solteras, porque también hay para las madres solteras, o madres que sus esposos se murieron, o su esposo se murió, no sus esposos, porque si se murieron sus esposos hay que ponerle cuidado. Se le murió su esposo y quedó con unos hijos. Hay una historia pegada a la de la tsunamita, pegada a la historia de la tsunamita, donde hay una mujer que quedó viuda. Y dice que el acreedor vino porque su esposo le dejó deudas. Dejó deudas. Entonces vino el acreedor a su casa y dijo, como no tienes con qué pagar, me voy a llevar a tus hijos para ponerlos como mis siervos. Ella dijo, ¿cómo se le ocurre? Piensen en esa palabra. Es el mismo Satanás diciendo, como ustedes no tienen sirviendo a sus hijos al Dios vivo, entonces yo lo voy a poner a servir a mí. Y lo voy a poner a servir a mí y para eso tengo la tecnología. Entonces, vamos a terminar concluyendo ahí. Pero lo que quiero decirles aquí es que ella, ¿qué hace? Ella se va entonces donde el profeta a defender su vida, su hogar. Porque aquí era lo que yo quería decir. Óyeme bien, mujer que no tienes esposo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ser mujer? ¿Ser madre? ¿O ser hija de Dios? Piénsalo. ¿Qué es más importante para ti? Si tú estás pensando más en ser mujer, ¿y dónde está tu papel de madre? ¿Y dónde está tu papel de hija de Dios? Óyeme bien, cuidado con los valores. En estos días tuvimos un consejo que nos pidió una hermana y me dijo, pastor, yo no voy a tener más relación con esta persona porque yo pienso en mis hijos. Yo quiero primero ser madre antes que mujer.
Yo le dije, la felicité, le dije, hermana, te felicito, la felicitamos, porque usted está siendo sensata con lo que está haciendo. Porque usted tiene un adolescente y usted no sabe con quién se va a casar usted. Va a tener problemas. Sí, yo prefiero ser primero madre antes que mujer. Y antes que madre, una debe ser una hija de Dios. Amén. Ese aplauso para el Señor. Amén. Entonces, el enemigo, ¿ella qué hizo? ¿Qué fue ella primero? El diablo viene por mis hijos, porque cuando usted ve que sus hijos están usando la tecnología para mal y están adictos a ella, sus hijos se están perdiendo. Hay alguien que está trabajando, es el acreedor que viene por ellos. Es que quisiera que miráramos el pasaje que está aquí en Segunda de Reyes, capítulo número 4. Y ahí está. Quiero que me pongan ese pasaje ahí. ¿Puede? Amén. Capítulo 4 y el verso número 1. Miren lo que dice ahí. Una mujer de las mujeres de los profetas de Dios clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervos. ¿Por qué? Porque con ella no había con qué pagar para que sus hijos no le sirvieran a otro. Entonces ella se preocupa. Necesito algo entonces para que esto sea solucionado. Y ella hizo lo correcto. Se fue donde Eliseo. Eliseo era el representante de Dios en la tierra. Hoy, ¿quién es el que representa a Dios aquí? Jesús de Nazaret. Venga Jesús. Ella lo que hizo fue venir a Eliseo, porque en ese tiempo el Señor no había nacido todavía. Señor Jesús no había hecho lo que... Estamos hablando de esta mujer y ella viene, y entonces ¿qué le dice el profeta? ¿Qué tienes en tu casa? El siguiente versículo. Verso 2. Le dijo: declárame qué tienes en tu casa. Bueno, tengo a Pasión de Gavilanes. Otro. Tengo a... Es que como yo no veo eso, no es fácil que me salga el programita, ¿no? Sí, ¿a quién tienes en tu casa? ¿A quién tienes? ¿A quién tienes que estás en tu casa y qué haces en tu casa? Y ese que sí ya pasó de moda. Sí, observen esto. Cuando hay un adolescente ya tiene un prototipo a seguir. Y si el prototipo a seguir no son sus padres o Jesús, entonces tiene a... No, hablemos de algo mejor. A Cristiano. Ahí sí, salió fácil. O a Messi, lo tiene ahí con su balón. ¿Cierto? Lo tiene así. O tiene una proyección. La jovencita, a Shakira. Justin Bieber. ¿Entiende? Y es que el que lo saca por la boca de pronto lo tiene en el corazón. Por eso a mí no me sale fácil. Pero ustedes me están ayudando. Pero piénselo bien. Yo llegué una vez a una casa y llegué a la habitación de un adolescente y me di cuenta. Uno entra a una habitación de un adolescente. Ahí sabe dónde está él, dónde tiene su mundo. En su habitación tiene un mundo, pero sus padres tienen otro. Yo me acuerdo, mi mundo era Fruco y sus tesos. Cuco Baloy. Sí, ya estamos reconociendo, ¿no? Ese era mi mundo cuando yo era adolescente. Mi papá odiaba la salsa. Yo era feliz con la salsa. Ese era mi mundo. Pero mi papá... Sí, mi papá tenía un mundo y yo tenía otro. No teníamos identidad en eso. La casa estaba dividida. Y por eso la casa se deshizo. ¿Dan cuenta?
Entonces, cuando uno influye en sus hijos, que sus hijos, hablemos el mismo lenguaje, tengamos lo mismo, sintamos lo mismo que tus hijos, ¿entiende eso? Aunque tus hijos tienen que vivir, salir y ver un mundo diferente, un mundo anormal al del cristianismo, ahí es donde usted hizo un buen trabajo o no lo hizo. Porque si usted hace un buen trabajo con sus hijos, influyéndoles lo que tiene usted en su casa. ¿Qué tenía esa mujer? Dijo, tengo un poquito de aceite. Como quien dice, era una de esas hermanas que como que era, sí, venía al culto, pero no tan fiel, ¿no? Sí, venía al culto. Los domingos eso no faltaba. Pero el martes de oración sí, no, es que él queda muy lejos. Tenía un poquito de aceite. Oraba, no sé. Algo le faltaba espiritualmente. Porque ella dijo, ¿qué tengo? ¿A dónde dice poquito? Sí, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Bueno, tenía una vasija de aceite. Una vasija de aceite. El aceite significa o simboliza la presencia de Dios. Como que dice, yo tengo esto. Y el profeta, ¿qué la manda a hacer? Enciérrate con tus hijos. Enciérrate. Y del aceite que tienes, comienza a llenar vasijas. Del aceite, porque Dios está en el asunto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso esto no es toda actividad. Todo lo que tenga que ver con Dios, valóralo. Valóralo para ti, para tu familia. Porque ahí está tu bien. Ahí está la bendición para tu vida, para tu hogar. El futuro estará asegurado en Cristo Jesús. Eso es lo que me agrada del pastor que tenemos aquí. Esa pasión que muestra valorando las cosas de Dios. Esas son la calidad de pastores que hay en nuestro país. Y de eso queremos, que los pastores sean llenos y impartan, influyan, que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, porque así dice su palabra. Y no vamos a perder. Porque lo peor es que ese enemigo se lleve a nuestros hijos. Porque ¿cuántos padres quieren que sus hijos cuando sean adolescentes le digan, no mamá, no quiero nada, deja mi vida tranquila, ahora yo soy independiente, no te metas en mi vida? Y él fumando marihuana. Y si fuma marihuana va a fumar otra cosa, porque tiene un mundo con sus amigos, un mundo que mamá le dice, ay mi hijo, déjame ir a fumar contigo. Ninguna. Pero ahí perdió. Y eso es lo que no queremos. Ese fue el mensaje que el Señor me dijo que les pusiera. Pero hay algo aquí interesante. Es el testing. Bueno, vamos a mirar para terminar cuáles son las ventajas y los beneficios de la tecnología. Primero, acorta las distancias. Estamos hablando de los beneficios de la tecnología. Antes de hablar de los beneficios de la tecnología, déjenme hablarles de esto, hermanos, porque esto que les voy a decir aquí hace parte del programa de Dios. Es decir, a la iglesia le tocó vivir, a esta iglesia del siglo XXI le toca vivir muy difícil por cuestiones del avance tecnológico y porque Satanás aceleró su trabajo porque le queda poco tiempo. ¿Escucharon eso? Repito eso, no. Daniel capítulo 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mira lo que dice ahí. Confusión perpetua. Los entendidos, los que están aquí. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y como dice aquí, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que ¿cuántos han ido a la ciudad de Los Ángeles y han visto allá las estrellas de Hollywood? ¿Dónde están las estrellas de júbilo? ¿Arriba o abajo? En el suelo, usted las pisa, las estrellas. Oiga, yo por eso no quise nunca ser un artista, para que me pisen. No. ¿Verdad? Pero el Señor sí dice que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas. Yo prefiero una estrella allá arriba que una estrella aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Amén.
Entonces, ¿qué dice el verso? ¿Qué dice el siguiente verso? Dice, pero tú, Daniel, ese es el libro de Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Mire lo que dice, lo que va a ocurrir en el fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Sabe qué significa eso? Ponte en una autopista. A ver, ¿y cuántos corren para acá y cuántos corren para allá? ¿Se dan cuenta? Las autopistas se han dado cuenta que unos carros van para allá y otros corren para allá. Eso se está cumpliendo. Muchos correrán para aquí y para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se dan cuenta? Pero el verso 10 dice, miren lo que dice el verso 10. Estamos aquí en la iglesia. Mire, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Es decir, el que conoce a Cristo y sigue ahí haciendo mal y haciendo el pecado, dejándose llevar por la tecnología y sirviéndole la tecnología y corrompiendo su alma con la tecnología, es lo que está hablando. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Ok. Entonces ahora sí hablemos de las ventajas que tiene la tecnología. 1, acorta las distancias. 2, facilita las comunicaciones. 3, recorta el tiempo de respuesta. Sí, claro. 4, diversifica la educación. Ajá, sí. 5, elimina las barreras espaciotemporales entre profesores y estudiantes. Sí. Número 6, flexibiliza la enseñanza. Sí, claro que sí. Y último, favorece el aprendizaje cooperativo, así como el autoaprendizaje. Así es que una persona puede autoaprender con la tecnología, porque va a recibir algo. Pero es interesante lo que vamos a ver aquí, porque según las estadísticas son terribles. A ver, la tecnología se puede usar para bien o se puede usar para mal, pero más es utilizada el doble de la mal que para bien. Es decir que si la tecnología se usa aquí el 20%, allá se usa el 60% para mal. Lo usan el 20% para bien, pero el 60% para mal. Ese es el nivel más o menos del uso de la tecnología. Es decir, que la tecnología le hace más mal a la humanidad que bien. Ahora, vamos a mirar algunas estadísticas que tengo yo aquí y luego terminamos mirando los beneficios que tiene, las desventajas que tiene la tecnología. El 84% de los jóvenes por lo menos usan Internet en una semana, pasando un promedio de 8 horas por semana. Aquí ya hay adicción. El 84% de los jóvenes. Por eso hay personas que cuando se levantan, lo primero que miran es el teléfono. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Ahí. Más de la mitad de los adolescentes, el 52%, escuchan en sus iPods un promedio de 4 horas de música al día. Usted va al tren y ya todo el mundo está conectado. Está difícil predicar ahora en los trenes, porque la gente está con sus... ¿Sí? Sigamos. De cada 10 jóvenes, 9 tienen acceso en el Internet en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos. El 77% de la gente tiene acceso de Internet en su casa. MySpace, Facebook, Instagram son las páginas de Internet más visitadas por los jóvenes. Hay más de 400 millones de usuarios activos en Facebook. 175 millones de usuarios cada día usan Facebook. Ahora, hay unas abreviaturas que no voy a entrar en ese tema, pero sí voy a mirar aquí. ¿Qué debe saber usted sobre el Internet? Bueno, el Internet es un medio magnífico para el aprendizaje, sí. Lastimosamente, es también un instrumento poderoso para personas que acechan a los niños inocentes. ¿Sabía usted? En los Estados Unidos el 95% de las escuelas ya están conectadas al Internet, el 95%. Más de 45 millones de niños entre las edades de 10 a 17 años usan el Internet. Entre ellos, cada uno, 5 han recibido respuestas de tipo sexual. 1 de cada 4 ha encontrado pornografía indeseada. Cerca del 60% de los adolescentes han recibido un correo electrónico o mensajes instantáneos de un extraño y la mitad se han conectado con esos mensajes. Más del 75% de crímenes por Internet relacionados con propuestas sexuales a niños y de pornografía no deseada no son reportados a la policía y a los padres.
no son reportados. Aproximadamente el 20% de los padres no supervisan a sus hijos cuando están en el Internet. Solo el 52% de los padres supervisan moderadamente a sus hijos cuando están en el Internet. Solo esto. El 71% de los padres dejan de supervisar a sus hijos cuando estos están en Internet después de que estos cumplen los 14 años de edad. Sin embargo, el 72% de los casos, los niños desaparecidos relacionados con el Internet son de adolescentes que tienen entre 15 años o más. Cerca del 62% de los adolescentes dicen que sus padres saben muy poco o nada de los sitios de Internet que los visitan. Así que, ¿qué peligros hay para los niños en el Internet? Bueno, ellos mismos explican cómo sembrar y procesar narcóticos, apoyan el odio y la anarquía, venden cosas robadas, enseñan cómo hacer identificaciones falsas o fabricar dinero falso, obtener información personal para propósitos ilegales, ofrecen planes para hacerse ricos rápidamente que ponen a su familia en riesgo financiero. Ahora, ¿cuáles son las señales del peligro? Bueno, aquí están. Tiempo no supervisado en salas de charla. Hay unos lugares que se llaman chat rooms. ¿Sabe usted eso, padre? Por eso yo les invito a que ustedes siempre estén atentos a sus hijos, para que ellos no vivan un mundo independiente del suyo. Háganlo todo juntos. Es importante. Fotografías de extraños bajadas en la computadora. Fotos pornográficas bajadas de la computadora. Llamadas telefónicas, regalos o cartas de extraños. Uso de cuentas de Internet que pertenecen a otra persona. Cambios de actitud y deseo de mantener en secreto la actividad en Internet. Cuando su hijo le dice, préstame la tabla o préstame el teléfono, y va y se esconde. Y va y se mete por allá. O cuando se van a dormir los padres y el niño tiene un acceso a un teléfono y hay red. Cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Estoy seguro que si un padre y una madre tienen a Jesús en su casa, el padre se va a dar cuenta, la madre se va a dar cuenta. Yo recuerdo un padre que estaba allí en su oficina, en su casa. Y el Espíritu Santo le dijo, ve y mira lo que está haciendo tu hijo. Y corrió. Y su hijo estaba metido por primera vez en una página pornográfica. Y el muchacho, el papá cuando lo vio, claro, el muchachito comenzó a temblar. Y dice el padre que no supo cómo reaccionar en ese momento. Pero su hijo estaba mirando una cosa sucia. ¿Qué hacemos para eso? El Espíritu Santo le avisó a ese padre y pudo, con amor, venir, recibir un consejo y sanar a ese joven. Y el muchacho se sanó. Porque fue a tiempo, porque Dios intervino, porque le avisó al papá. Le vino un pensamiento, ve y mira dónde está tu hijo. ¿Qué está haciendo tu hijo? El Espíritu Santo, que vive en nuestras casas, es el que nos va a dar esa información. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Coloque consejos. Coloque su computadora en un área común de la casa. Colóquela. No pueden haber esposos metidos hasta la madrugada por allá solos viendo en el Internet. O esposas. No, por favor. Aprenda computación a usar el Internet no para aprender para estar metido ahí, sino para mirar y controlar a sus hijos. Pase tiempo con sus Internet en sus hijos. Es decir, bueno, aquí viene el siguiente consejo. Haga reglas razonables y ponga una hora y límites de su uso. Ponga límites. No le dé libre albedrío a eso. Siguiente, aprenda usted y enseñe a sus hijos sobre los peligros del Internet. Hábleles. No permita que sus hijos entren a salas de charlas privadas, especialmente si usted no está presente. Refuerce la regla. No se debe hablar con extraños. No se debe hablar con extraños. Ponga las cuentas en su nombre, a su nombre, y tenga la clave de sus hijos y que sus hijos sepan que usted tiene la clave. Jamás permita que sus hijos hagan arreglos para encuentros personales con alguien. No haga eso. No permita que su hijo o su hija proporcione información personal a ninguna persona de ningún tipo por Internet. No permita que su hijo baje o suba fotografías en la computadora sin su permiso. Utilice los controles paternos. Ahí ya las computadoras traen unos controles proporcionados por el proveedor de servicios de Internet y otros programas comerciales de computación para bloquear y filtrar
y filtrar esto. Wow, mire, ya se me fue el tiempo. Solamente voy a terminar con esto, hermanos. Esto que yo les voy a leer aquí es tremendo, hermanos. La pornografía es un asesino silencioso. El 50% de los adolescentes admiten visitar páginas de pornografía. 7 de cada 10 jóvenes vieron accidentalmente pornografía en la internet. La pornografía de niños es una industria anual de 3 billones de dólares. No voy a seguir hablando de eso. Solamente quiero que miremos aquí esta estadística que me parece terrible, hermanos. En el estado de Michigan, el detective Daryl Pope demostró que el 41% de los 38,000 asaltos sexuales reportados en cierto tiempo, alguna clase de material pornográfico se vio involucrado en el crimen. El departamento de la policía de Detroit, el sheriff Everett Case, dice: no hay un solo caso en la historia de esta ciudad de una muerte sexual donde el asesino no tenga casos de pornografía. El estudio realizado por el doctor Ann Bogers de la Universidad de Pensilvania dice que los casos de abuso a menores es porque tuvieron un pasado con pornografía. El profesor de la Universidad de Houston, Janice Bryan, dio un estudio que hizo a matrimonios y dice que la pornografía arruina la estabilidad del matrimonio, la arruina. El que entra a la pornografía le entra un espíritu terrible, terrible, que se multiplica en esa persona a hacer cosas horribles, poco a poco, porque es un asesino silencioso. Que Dios nos ayude esta mañana. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Que esto, lástima el tiempo, pero vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a pedirle al Señor que nos guarde.